sesión de Ateneo de Coordinación. Esta tarde tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde España, el doctor José María Domínguez, que es el jefe clínico de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario Virgen del Rosario en Sevilla, que es nuestro invitado especial y el cual nos vamos a complacer escuchándolo hablar acerca de donación de órganos para trasplantes. ¿Se puede medir la calidad? Y acompañado a nuestro honorable invitado está la doctora Diana Alfonso, médica coordinadora de donación y trasplantes de la Clínica El Country, quien está cordialmente invitada para presentar a este gran invitado. Así que bienvenidos a todos y que disfruten de una tarde agradable acerca de la calidad en donación de órganos para trasplantes. Bienvenidos. Gracias, doctora Guarín. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que cada día tiene más relevancia en salud, como es la calidad. Es una necesidad del sistema de salud que comencemos a definir unos mínimos de calidad en nuestros procesos de donación, partiendo desde la misma formación de los profesionales que estamos involucrados, no solo para garantizar la seguridad de los receptores de los componentes anatómicos, sino para mejorar los índices tanto de efectividad como de eficiencia de los procesos. Creo que es un buen momento para la red de donación en Colombia comenzar a trabajar en este tema, no solamente a nivel institucional, a nivel de cada programa de trasplante, sino a nivel nacional, hablarlo desde la red, que seguramente nos va a ayudar a mejorar la articulación de todos los diferentes entes que estamos involucrados en estos procesos. Para esto, lo ideal siempre es referenciarse con los mejores, en este caso España, quien en el mundo entero siempre ha tenido como un referente en materia de donación y trasplante. Ellos nos llevan ventaja en muchos temas y creo que es una buena opción mirar cómo se hacen las cosas para tratar de coger lo mejor de estos procesos. Para eso, hoy tenemos un invitado de lujo, como dijo la doctora Guarín, que nos va a hablar sobre el proceso, sobre modalidad que están desarrollando en España, que está próximo a lanzarse, que como les dije, creo que para nosotros es un buen momento manejar este tema hoy. El doctor José María Domínguez Roldán es licenciado en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, es jefe clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, tiene doble doctorado en Medicina y Cirugía de la Facultad de Medicina de Sevilla y es doctor en Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Es máster universitario en bioética de la Universidad Católica de Valencia y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla. Además de esto, es profesor en el Transplantation Manager de la donación. Tiene puestos en diferentes sociedades científicas, como es en el Comité Científico de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos y Unidades Coronarias, de la cual es presidente actualmente. Es vicepresidente de la Sociedad Europea de Coordinadores de Transplantes y es miembro de la International Board de la European Transplant Coordinator Organization. Asimismo, es miembro del Comité de Ética y Legislación de la Organización Europea de Coordinadores de Transplantes y presidente del Comité de Certificación de la Organización Europea de Coordinadores de Transplantes. La hoja de vida del doctor Domínguez es bastante extensa. Además de todos los cargos, pues es editor del libro Transplant Procurement Manager y revisor de varias revistas científicas. Hoy le agradecemos de antemano estar aquí presente. Sabemos que este no es nuestro horario usual para estas reuniones, pero pues para el doctor José María es medianoche. Le agradecemos pues el esfuerzo y el compromiso para contarnos sobre este tema tan interesante. Doctor Domínguez, todo suyo. Sí. Bueno, pues en primer lugar agradeceros sinceramente la posibilidad de estar aquí, esta invitación para participar en este Ateneo de Coordinadores de la Donación y agradecer especialmente al doctor Alfonso la confianza en que para que yo participe en este evento, le digo que me llena de orgullo. Y bueno, y a mí me gusta hablar, con lo cual, dado que me gusta hablar, pues esta es una oportunidad porque, de oro, es decir, porque además me permitirá hablar de algunas cosas, ¿no? que efectivamente,
hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y algunos modelos, ¿no?, de desarrollo de calidad en la coordinación de trasplantes, y que creo que nos permitirá el mostrarlo, ¿no? A ver si soy capaz de compartir pantalla. No sé si... Un segundo, voy a ver si comparto pantalla. Por alguna razón no me sale ahora el indicador de compartir pantalla. Pues ahora ya, un segundo. Ya siempre estos segundos son de tensión, ¿verdad? Tranquilo, Ahora, doctor. vamos a ver. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ¿Se ve? perfecto. Vale, Sí, te perfecto. estamos Como viendo. digo, mis profundos agradecimientos y bueno, vamos a empezar. Van a ser los 4 temas, ¿no?, que voy a tocar, o las 4 áreas que voy a tocar van a ser esas, ¿no? En primer lugar, hablaré de modo genérico de lo que es la calidad y la calidad asistencial, la calidad. En segundo lugar, hablaré de otro aspecto que creo que es muy interesante, que es la acreditación de los coordinadores de trasplantes. Es decir, bueno, sabemos que la coordinación de trasplantes es un trabajo, ¿no? Pero realmente hay una falta de homogeneidad a lo largo de los países, en el mundo, incluso dentro de cada país, para saber cuál es la cualificación, el área de conocimiento que un coordinador tiene que tener, ¿no?, y cómo se puede acreditar. Hablaremos de ese tema. Pasaremos brevemente, pero yo creo que también es muy importante hablar de calidad, de indicadores de calidad en cuidado en la donación, ¿no? Sobre todo aquellos que se refieren al número de donantes, a la supervivencia de los órganos. Y por último, y como cuarta parte de esta presentación, sobre cómo se está desarrollando un modelo que se va a implementar pronto, ya en muy poco tiempo, sobre certificación de unidades de coordinación de trasplantes en todo el mundo, desde DTI, desde Donation and Transplantation Institute, ¿no?, el TPM, que sabéis cuya sede está en España. Bueno, pues a veces yo creo que cuando hablamos de muchas cosas, determinadas cosas, confundimos, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de trasplante confundimos con cierta frecuencia cantidad con calidad, ¿no? Es cierto que en el mundo de la donación la cantidad, el número de órganos es importante, pero evidentemente a veces yo creo que es excesivo, ¿no? Cuando en nuestras presentaciones, en nuestros congresos, en nuestras sesiones empezamos a hablar de tantos donantes por millón de población y de número, y eso realmente sabemos lo que es cantidad, ¿no? Pero realmente sabemos lo que es la calidad, ¿no?, cuando estamos hablando en diversos aspectos de la vida, ¿no? Porque la calidad, ¿no?, desde el punto de vista de la persona, ¿no?, del usuario, ¿no?, de la empresa que va a necesitar, que va a producir un bien, en nuestro caso, en el caso de la coordinación de trasplantes, lo que buscamos son órganos y tejidos para trasplante, ¿no? Hay muy diversos aspectos de la calidad y todos son importantes, ¿no? Es la calidad percibida, ¿no?, que es la sensación que se lleva un cliente después de, si hablamos de un restaurante, pues de haber ido a un restaurante, ¿cuál es esa sensación que se lleva, ¿no? Y que varía desde la comida hasta el ruido que había en el restaurante, hasta la calidad de la comida, hasta cómo si fueron amables al servirlo, ¿no? Otra cosa es la calidad esperada, es decir, cuál es las expectativas que uno tiene, ¿no? La calidad real, ¿no? Es decir, oye, realmente el producto que nos dieron era de calidad y es incontestable que es de calidad, ¿no? Y otra es la calidad requerida, ¿no? Es decir, a veces pues demasiada calidad o demasiada poca calidad, ¿no?, para las pretensiones que nosotros tenemos, ¿no? Yo cuando hablamos de calidad siempre me gusta poner algunos ejemplos para entenderlo mejor, ¿no? Pues la típica hamburguesa del McDonald's, ¿no? Bueno, probablemente no sea la calidad óptima de una comida, ¿no? Estoy seguro que no lo es, ¿no? Pero realmente, si preguntamos a la mayor parte de los que van a un McDonald's a comer, la calidad percibida es buena, ¿no? Y yo creo que sobre todo tiene un aspecto de calidad fundamental, ¿no?
que es la calidad esperada. Es decir, yo creo que sí, que un McDonald's de hamburguesa de McDonald's sabe igual en Madrid, en Sevilla, en Bogotá o en Tokio. O sea, ahí prácticamente casi nunca defrauda. Sabemos cómo va a saber, sabemos que las patatas, el sabor de las patatas, es decir, sabemos, curiosamente han sido capaces de que la calidad esperada, ¿no?, sea la óptima, ¿no? Es decir, aunque la calidad real no sea la óptima, pero yo creo que tenemos que ir analizando diversos aspectos de la calidad, ¿no? Si nos vamos a comer al mejor restaurante de París, ¿no?, por lo menos el que tiene más fama, el Maxim, ¿no?, pues posiblemente la calidad real, bueno, pues sea óptima, ¿no? Aunque realmente yo no sé si nos sentiríamos muy a gusto comiendo en el Maxim, ¿no? Probablemente la calidad percibida, bueno, no lo sé, a lo mejor, y a lo mejor posiblemente la comida hasta nos podría hasta defraudar, ¿no? Eso de la calidad esperada, porque sí es cierto que en cuanto al tipo de calidad vamos a comer a lo mejor a un restaurante extraordinario y nos ponen un plato como este, ¿no? Es una reducción de sabores concentrados de no sé qué y de no sé cuánto, es decir, que efectivamente al cocinero, al maître, le ha quedado extraordinario, pero luego realmente a nosotros dice, bueno, la calidad percibida no nos parece tan grande, ¿no? Por supuesto, casi no coincide con la esperada, a lo mejor la real lo es, ¿no? Y la requerida, con esto nos quedaríamos con algo, ¿no? Es decir, y evidentemente para este señor que va a comer, ¿no?, este no iría ni aquí ni al Maxim, posiblemente tampoco al McDonald's, ¿no? Es decir, la calidad que él esperaría de una comida, ¿verdad?, de una comida, pues sería otra, ¿no? Sería con muchos hidratos de carbono y con muchas proteínas, es decir, quiere decir que por tanto el concepto de calidad, bueno, tiene unas dimensiones pues bastante relativas, ¿no? Cuando hablamos de calidad en donación de trasplante, como digo, yo creo que a veces abusamos, ¿no?, de este marco, ¿no?, de esta típica diapositiva, y vamos subiendo y vamos bajando, y esto está mejor y esto está peor, subimos, o sea, y al final damos números, ¿no? Y siempre recuerdo que eso de hablar de donantes y donantes por millón de población está bien, nos da una idea. Yo recuerdo cuando empezamos en España hace muchos años, ¿no? No sabíamos cómo expresar de algún modo la actividad de donación, y pareció en ese momento prudente lo de que realmente el número de donantes por millón de población pues podía ser un dato, un indicador razonable, ¿no? Pero realmente, ¿y eso qué quiere decir? Pues no quiere decir, vamos, quiere decir, pero realmente eso es suficiente para subvenir las necesidades de trasplante que tenemos, es decir, para las listas de espera, porque depende de la prevalencia de cada enfermedad, de los pacientes en listas de espera. O sea, que si nos afináramos un poquito más, realmente sería en esta línea roja que tenemos aquí, es que sería, imaginemos, la hipotética número de pacientes que necesitan un trasplante, pues no podríamos hablar de calidad de ningún modo si no estuviéramos por encima de esa línea roja, es decir, que subiéramos todas las necesidades de trasplante. Pero realmente, y en eso en los coordinadores sí lo hemos hecho durante muchos años, es cierto que nos quedamos muy satisfechos en nuestros congresos, ¿no? Porque, bueno, hemos llegado a tal nivel, y eso es muy importante. Como digo, no podemos despreciar ninguno de estos indicadores, pero tenemos que seguir progresando, ¿no? Tenemos que seguir progresando en el concepto de que realmente nos debería importar, que sí le importa más a los cirujanos, trasplantadores, pues lo que es la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto, ¿no? Y hemos puesto, pues esto de a los 5 años, ¿no?, para esta tasa de supervivencia, parece que es suficiente, pero realmente, bueno, ¿y por qué no lo ponemos a los 20, no? ¿Qué ocurre a los 15 años, a los 20 años después de haber trasplantado un riñón de vivo en determinado hospital, en determinado... Eso sería un concepto plus de calidad, ¿no? Y que yo creo que a los coordinadores nos tiene que importar mucho, ¿eh? Nos tiene que importar mucho. Y sería el donante ideal, pues mucho más sería aquel donante que además tiene el mayor grado de compatibilidad y que por tanto necesitaría pues la menor inmunosupresión. ¿Por qué? Porque era tan compatible, porque teníamos tan buenos donantes, que al final hemos podido encontrar un donante que necesita muy poca medicación, ¿no? Ya sería otro plus de calidad, ¿no? E igualmente otro plus de calidad es que todo esto, ¿no?, costara poco. Es decir, porque si no es que si tuviéramos 1000 coordinadores de trasplantes, claro, seguramente subiríamos, pero es que los sistemas sanitarios se tienen que sostener, ¿no? Se tienen que sostener. Alguien tiene que pagar eso, ¿no? Es decir, los sistemas sanitarios no son gratuitos, ¿no? Aunque sean gratis en un momento dado para determinados niveles de asistencia, pero alguien lo paga siempre, aunque sea el contribuyente. Por tanto,
yo creo que cuando pensamos en calidad de donación y trasplante, yo quisiera que diéramos un salto, que abriéramos nuestra mente y que no nos circunscribiéramos solo a este dato, ¿no? Sino que fuéramos progresando, como digo, en las necesidades de la población, como van aquí, en la buena calidad de la supervivencia del injerto, pasados unos años, en la menor necesidad de medicación y de inmunosupresión, y todo esto siendo razonable con el coste que paga el paciente o la sociedad, ¿no? cuando habla de un programa de donación de órganos, ¿no? Estos serían conceptos muy genéricos de calidad, ¿no? Pero como digo, yo creo que ampliando, ¿no? la visión que tenemos. Pero hay algo que es importante y es quiénes son, pues, los principales profesionales, ¿no? Que se dedican a esta tarea del procuramiento de órganos, pues son los coordinadores de trasplantes. Y yo voy a hablar de este aspecto que a nosotros en Europa, así bueno, en España nos preocupó especialmente, y en Europa nos preocupó hace sí, justamente ahora hace unos 10 años, justamente cuando comenzamos este proyecto, que era el proyecto de certificación de profesionales, ya de coordinadores de trasplante, ¿no? Inicialmente era en la Sociedad Europea de Coordinadores de Trasplante, la ETCO, ahora la ETCO está bajo el paraguas de la Europea de Trasplantes, de la ESO, lo cual me parece una alianza muy adecuada, ¿no? Pero hace unos años empezamos a trabajar porque había una gran disparidad sobre cuáles eran las tareas, cuáles eran las misiones, cuál era la cualificación que tenían los profesionales que se dedicaban a la coordinación del trasplante. Y empezamos a trabajar en eso, en un proyecto, porque como de forma genérica siempre aquí tenemos, bueno, ¿qué es lo que hace un coordinador? Pues aquí, bueno, de algún modo lo mencionamos, pues habla con familia, de los familiares, hace que el procedimiento todo sea lo más suave posible, proporciona información sobre la donación, bueno, pero bueno, esto es un genérico, es decir, de algún modo habría que concretar. El que quiera ser coordinador, ¿qué tiene que saber? Y el que quiera ser un buen coordinador, ¿qué tiene que saber? ¿Cuáles son sus cualidades, sus áreas de conocimiento? Y desarrollamos un programa de multidimensional de competencias y prácticas, ¿no? para la certificación, ¿no? Era el Board de Coordinadores de Trasplante, como digo, de la Unión Europea de Médicos Especialistas, y que lo que pretendía era buscar una homogeneidad y todo esto dentro del paraguas de la Organización Europea de Coordinadores de Trasplante. Y desarrollamos este modelo que todavía está funcionando y creo que está funcionando bien, ¿no? Y que creo que puede servir de orientación, sobre todo si en un momento en determinados ámbitos aún queda por desarrollar los modelos de certificación, y yo creo que esto puede ser un modelo orientativo porque en Europa está funcionando y está funcionando bien. Porque, como decía, el principal objetivo de la coordinación de trasplante, por supuesto, es conseguir órganos y tejidos, está claro, pero no solo eso, ¿eh? Tenemos que asegurar, pues, la calidad de todo el proceso. Tenemos que asegurar algo que es muy importante, la transparencia de todo ese proceso. Y tenemos que saber también cuáles son nuestras áreas de actividad práctica. Tenemos que saber quiénes son nuestros, y hablando en términos empresariales, nuestros clientes, ¿no? Internos y externos, pues los equipos quirúrgicos, la sociedad, los potenciales donantes, los receptores. Toda esa es nuestra relación. Nosotros no somos solamente personas para coordinar una pequeña parte de la actividad trasplantadora, sino que estamos, de nuestro trabajo va a depender el éxito del trasplante, sin duda. Y uno de los problemas que sí nos encontramos en Europa fue que que aquí reflejamos, ¿no? Había profesionales con diferentes prácticas, actividad práctica, ¿no? Había coordinadores, ahora lo mencionaremos, dedicados más a los tejidos, otros coordinadores más dedicados al donante de vivo. Ya. Había diferentes áreas de conocimiento también, ¿no? Y por tanto las certificaciones, ¿no? Las certificaciones para las titulaciones para estos coordinadores eran difíciles de homogeneizar. Y fue lo que intentamos homogeneizar. Y decidimos que, igual que se puede hacer un entrenamiento basado en competencias, es decir, delimitar una serie de áreas de conocimiento que tiene que conocer una persona, o que hay determinados entrenamientos que son por tiempo, después de un año trabajando en coordinación, usted tiene un título, o después de determinadas prácticas, después de hacer usted determinadas prácticas, usted tiene un título, ¿no? Pues esa certificación basada en competencias, en tiempo, en práctica, o un sistema mixto de certificación, pues como digo, pensábamos que lo mejor era una basada en
competencias, es decir, delimitando un mínimo de competencias, aunque efectivamente los coordinadores tienen que tener un tiempo mínimo de experiencia y de práctica. Y esto viene porque la coordinación no solamente es un trabajo, pero es un trabajo muy cualificado. Y la medicina, que cuando empezamos la coordinación de trasplante en España, pues hace yo creo que ya bastantes años, ¿no? Adoptamos un modelo diferente del que ya lo había uno en Francia, ¿eh? Un modelo diferente, éramos con otro perfil, médicos intensivistas en muchos casos, nefrólogos, en fin. Y es que la medicina ha ido cambiando en estos últimos 20 años, incluso que cuando desarrollamos el modelo de coordinación de trasplante, la medicina ha cambiado tremendamente, ¿no? Y las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Que antes los ciudadanos, bueno, eran en general, ¿no? Estaban un poco más entregados a lo que sea, ¿no? Ahora la sociedad se mueve, la sociedad está informada, la sociedad está en las redes sociales, la sociedad quiere también, y sabe lo que es la lista de espera de donantes, sabe cuáles son las expectativas, sabe que en algunos países hay más donantes que en otros, y por qué aquí, por qué no, o sea, la sociedad se está moviendo, la medicina se está moviendo, y las unidades de cuidados intensivos, como vemos ahí, se están moviendo. Estas son las antiguas unidades de cuidados intensivos, esta era una opción antigua, todas eran pulmones de acero, ¿verdad? No había ni siquiera intubación endotraqueal. Las unidades actuales son completamente diferentes y cambian. Y ya con esta crisis del COVID, ¿no? Yo creo que realmente van a cambiar muchísimo más. Como digo, la sociedad ya nos demanda, ¿eh? La sociedad quiere tu órgano, el paciente que tiene insuficiencia renal quiere que los sistemas sanitarios públicos o privados se encarguen de conseguir un órgano para él, ¿no? Y nosotros también somos los agentes sanitarios que estamos encargados de ello. Y como digo, cuando llegamos a afrontar este tema de la práctica profesional, nos encontramos que había estos básicamente 5 grupos de práctica profesional en Europa y que yo creo que pueden coincidir con los grupos que hay prácticamente en todo el mundo. Uno era el coordinador de trasplante general, un poco tenía todo el conocimiento, que ahora ya iremos desmenuzando, de lo que era la coordinación de trasplantes. Luego había el coordinador de tejidos, estaba fundamentalmente concentrado en el procuramiento de tejidos, en el procesamiento de los tejidos, en los bancos de tejidos, algo que cada vez está creciendo más y que es realmente útil desde el punto de vista sanitario y que necesita un conocimiento específico. Había coordinadores que estaban fundamentalmente dedicados al donante vivo, y todavía hay en determinados países coordinadores que solamente hacen donante vivo, coordinadores dedicados a donantes después de parada cardíaca, o el coordinador, el clinical coordinator, ¿no? Que en muchos países se denomina así, y que era básicamente el que está dedicado al seguimiento del receptor del paciente ya trasplantado. Básicamente de eso. Y esto era una realidad de lo que nos encontramos en Europa. Bueno, pues teníamos que darle una solución a este tema y bueno, voy a hablar de cómo lo hicimos y cómo está actualmente, ¿no? Pues decidimos que la práctica profesional, ¿no? Tendría que tener unos módulos, por tanto había esos módulos de práctica profesional, ¿verdad? Estos módulos de coordinador general, tejido, clinical coordinator, donante vivo, donante corazón parado, y que había que establecer un listado de competencias y capacidades de conocimientos que tenían que tener esos coordinadores. Por lo cual, las competencias las denominamos dominios, ¿no? Algunos dominios que ahora presento. Estos eran los dominios, ¿no? ¿Qué dominios de conocimiento? ¿Qué era este conocimiento? Pues había que tener un área que era la detección de donante, el manejo del diagnóstico de muerte, la indicación y contraindicación de órganos y tejidos, cómo identificar riesgos en los donantes, la aproximación a la familia del donante, capacidad en educación y promoción de la donación, el manejo de los programas de donación, en general, la gestión, pues la distribución de órganos y tejidos, los aspectos éticos y legales de la donación y la coordinación de los receptores de trasplante en el periodo post. Estos eran los dominios. ¿Y cómo lo hicimos? Pues como veis ahí, en estos 5 áreas, coordinador de trasplante, muerte del donante después del corazón parado, donante de vivo, clinical coordinator y tejido, lo fuimos desarrollando pues
El dominio 1, detección, pues una serie de ítems que tenía que tener. Por ejemplo, cómo detectar pacientes en muerto, pues era lógicamente un área del coordinador de trasplantes, cómo detectar muertos encefálicos, cómo identificar potenciales donantes a corazón parado, pues ya eso es un área, un dominio que tenía que correspondía también al coordinador que se dedicaba solamente a este tema, ¿no? Voy a ir pasándolo rápido, digo, porque hay muchas áreas y esto además se puede consultar en la página de la ETCO, ¿verdad? Cuáles eran los distintos conceptos de muerte encefálica. El coordinador tenía que conocerlo porque podía, digo, hay variabilidad de un país a otro, pues el General Transplant Coordinator, el coordinador general debería de tenerlo. ¿Cuáles eran por ejemplo, las indicaciones de trasplantes de órganos sólidos? Una de las áreas de conocimiento que tenía que tener el coordinador de donante de vivo, las indicaciones de los trasplantes de tejidos, ¿no? Pues ya lo tiene que tener el coordinador general, pero evidentemente sin duda ninguna lo tiene que tener el coordinador que se dedica a tejidos, ¿no? O las indicaciones de cada uno. Así como digo, este era el dominio 2, las indicaciones y contraindicaciones, el dominio 3, ¿no? El manejo del diagnóstico de muerte, que ahí sí tenemos que, pues, básicamente el coordinador, pero luego también viene pues temas como organizar el área de quirófano, el operating room, cómo pues evidentemente el coordinador general tenía que conocerlo, pero el coordinador de tejidos pues también tenía que conocer perfectamente todas estas áreas, ¿no? El dominio 4, identificación de los riesgos, algo que es fundamental, yo creo que para cualquier coordinador de trasplantes, ¿no? Los riesgos y la evaluación de cada uno de los órganos, yo creo que es una área muy importante y en lo que tenemos que seguir desarrollando mucho. Dominio 5, el family approach, es decir, cómo acercarnos a esa familia para pedir el consentimiento para la donación, promoción ¿no? El manejo de los programas, es decir, como decía, estos programas hay que gestionarlos, los tiene que manejar alguien tiene que conocer cuánto cuesta un programa de trasplante, cuánto cuesta un donante, qué salarios pueden cobrar con esto, cuánto se le puede retribuir a los equipos trasplantadores. Es decir, creo que es un área importante el manejo de todos estos programas, ¿no? En el dominio 8, aspectos éticos y legales, como veis, cada uno tiene esto, y pues, para el Clinical Coordinator, ¿no? Pues era básicamente el manejo posterior. Como veis, esto está definido, esto está mucho más desarrollado, como podéis suponer, y evidentemente, digamos, pues hay estas certificaciones, es decir, un coordinador en Europa, bueno, en Europa, en el mundo puede ir a decir a la ETCO que quiere certificarse, por ejemplo, en coordinador de donante vivo, bueno, pues, y ya sabe específicamente las áreas de conocimiento que tiene y sobre las que, digamos, va a versar el programa de certificación, ¿no? Por ejemplo, como digo, si quiere ser General Transplant Coordinator, pues tiene que conocer pues todas estas áreas, ¿no? Si se quiere pasar el examen, ¿no? de General Transplant Coordinator, si lo que quiere es ser, bueno, aquí también tenemos de cada uno de los dominios, como hemos ido mencionando, si lo que quiere ser es coordinador del área de tejidos, ya sabe cuáles son las áreas de conocimiento que tiene que tener, ¿no? Y es de las que se le va a preguntar, ¿no? Y como digo, esto se hace en un examen escrito y luego un examen escrito que además se traduce se ha traducido a distintos idiomas, y luego un breve examen oral también para conocer algunas de las habilidades, ¿no? Y en la que inicialmente se hacía en inglés, pero que además ya lo estamos haciendo también en otros idiomas, ¿no? Como veis, ahí, como digo, era la manera en la que un coordinador podía prepararse para ser coordinador y además puede prepararse para ser coordinador general, coordinador de tejido, coordinador de donante vivo, clinical coordinator o de disciplina. O sea, quiere decir que esto, y evidentemente en cada una de esas documentaciones que se han elaborado en la ETCO, pues hay una serie de recomendaciones, de libros, de artículos que efectivamente recomendamos, ¿no? Para que realmente se pueda estudiar y se pueda ir dirigido a ese examen. Y como digo, el proyecto empezó hace unos 10 años aproximadamente, desde hace 8 años, pues realmente cada año se certifican en Europa
bastantes coordinadores ¿no? Como digo, métodos de aprendizaje. Bueno, estos son los que hemos comentado. Bueno, esto sería el segundo aspecto, ¿no? Ya tenemos, ya con eso sabemos lo que es la calidad o hemos hecho una aproximación a la calidad, sabemos, ¿no? quién es el profesional y cómo se puede formar. Y como digo, en este aspecto sí podemos apoyar bastante en el área que ya tenemos apoyado. Hay un área que a mí siempre me preocupa mucho, ¿no? Y es el tema de los indicadores de calidad en educación, ¿no? Como yo decía, creo que a veces, y ahí tenemos que dar un salto, hablamos demasiado del número absoluto, del número relativo, pero por delante por millón de población. Yo creo que hay muchos otros indicadores de calidad que tenemos que empezar a trabajar. Ya comentaba yo el tema de la supervivencia del órgano, el tema de la mayor histocompatibilidad, mayor compatibilidad, etcétera. Evidentemente, no se trata hoy de hablar de eso, pero sí hay determinados aspectos que tenemos que abrir nuestra mente, ¿no? A la hora de indicadores de calidad. Yo sí quisiera, como digo, estos son posiblemente lo que casi siempre nos suena, pero a mí realmente, lo digo sinceramente, no solamente me aburre, sino que realmente me parece claramente insuficiente, claramente insuficiente. Y yo que trabajo en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pues probablemente, claro, cuando decimos esto es muy importante, pero no es lo mismo trabajar en un área que tiene muchas camas de UCI o que tiene pocas camas de UCI. Cuando hay muchas camas de UCI, el número de donantes debe ser más alto, ¿no? Pero es que si seguimos avanzando, claro, si tenemos muchas camas de UCI neurológicas, ¿no? Pues evidentemente el número tiene que ser más alto, no vamos a pasar el mismo indicador, ¿no? Es decir, si además hacemos monitorización de aquellos pacientes que ingresan en coma en la unidad de cuidados intensivos y vemos, pues esto posiblemente nos aproximaría a saber cuál es nuestra eficacia como coordinadores, como equipos de coordinadores, ¿no? O si no es lo mismo estar en una UCI que tiene 500 ingresos al año que en una UCI que tiene 2000. Es decir, el número de ingresos al año debe de correlacionarse con el número de donantes, ¿no? O con el número de pacientes con traumatismo craneoencefálico. Es decir, creo que no debemos quedarnos solo en estos dos primeros de número de donantes, porque realmente tenemos que ahondar para mejorar nuestra actividad, ¿no? Y simplemente voy a comentar, esto fue un estudio que hicimos en nuestra unidad de cuidados intensivos con la coordinación de trasplantes, ¿no? Para ver, bueno, realmente dónde había que poner más esfuerzo, ¿no? Dónde era más rentable que un coordinador de trasplante hiciera el esfuerzo de seguimiento de pacientes, ¿no? Y lo que básicamente, bueno, tendríamos que sería conocer la eficacia, ¿no? Y que la eficacia sería pues el número absoluto de donantes, ¿no? Y luego la eficiencia, que a mí me parece mucho más importante, que es el número de donantes, pero en relación al número de pacientes que tú has hecho un seguimiento de él, que tienes una vinculación directa con ese grupo de pacientes, ¿no? O sea, lo que buscábamos eran indicadores de eficiencia. Por tanto, como digo, ese fue el objetivo de este estudio y lo que hicimos es, bueno, eran 1.500 pacientes neurológicos ingresados en la unidad de cuidados intensivos, era un periodo de 3 años y hicimos unos subgrupos de pacientes con hemorragia cerebral, traumatismo craneoencefálico, hemorragia intracerebral, postquirúrgicos de neurocirugía, subdurales espontáneos y otras enfermedades neurológicas, ¿no? Lo que hicimos fue conocer cuál de ellos desarrolló muerte cerebral, cuál de estos subgrupos desarrollaba muerte cerebral con más frecuencia de incidencia, ¿no? Bueno, no voy a hacer aburrir porque estos son análisis estadísticos, pero que simplemente sí merece la pena, ¿no? Yo sí diría que hay un aspecto que es el riesgo relativo, si el riesgo relativo que tiene morir en nuestro ámbito, porque en cada ámbito podemos encontrar pues, traumatismo craneoencefálico como lo que sea más, entre comillas, rentable seguir desde el punto de vista de la coordinación de trasplante, porque va a tener más muerte encefálica y ese es el riesgo relativo, y sobre todo un indicador que a mí me sorprendió, que era el número de pacientes necesarios de seguir, ¿no? Derivado del número derivado de pacientes para tratar, por número que un coordinador tenía que seguir para conseguir un donante. ¿Cuántos pacientes tenía que seguir en cada uno de los subgrupos? Como digo, bueno, yo digo, estas eran las fórmulas, número de pacientes necesarios para seguir. Dice, ¿cuánto que tengo que seguir? 10 pacientes, 100 pacientes para conseguir un donante. ¿En qué subgrupo me tengo que focalizar?
¿Me debería de focalizar en los pacientes con traumatismo craneoencefálico? ¿Me debería de focalizar en los pacientes con hemorragia intracerebral? O, dependiendo del hospital, porque la mortalidad puede ser diferente en un hospital o en otro. Por tanto, como digo, este dato nos pareció importante de analizar, ¿no? En qué subgrupo. Y, bueno, el riesgo atribuible, estadísticas, vamos a pasarlas rápido. Los resultados, ¿no? Lo más llamativo era que en el subgrupo en los grupos de pacientes que nosotros seguimos, como veis, el número más, entre comillas, rentable, ¿no?, para seguir eran los pacientes con una hemorragia intracerebral espontánea. Fijaros que era mucho más rentable que seguir a los pacientes con hemorragia subaracnoidea y mucho más rentable en nuestro contexto que los pacientes con un traumatismo craneoencefálico, por supuesto, y era muy poco rentable hacer un seguimiento de aquellos pacientes con una postoperatorio de neurocirugía porque tenían muy baja mortalidad, ¿no? Estos eran los datos relativos, ¿no? Y fijaros el número de pacientes que teníamos que seguir, ¿no?, para conseguir una hemorragia intracerebral, una muerte encefálica en pacientes con hemorragia intracerebral que estaban en la UCI era de 4,42. Es decir, ¿no?, mientras que el número de pacientes que teníamos que seguir de hemorragia intracerebral era de 7,6. Y por el contrario, 40 pacientes teníamos que seguir con traumatismo craneoencefálico. Es decir, ¿y eso qué quiere decir? Porque evidentemente el coordinador tiene que trabajar en todas esas patologías, tiene que conocerlas, pero es mucho más rentable seguir unos que otros, ¿no? Por tanto, como digo, no quiero aburrir con las estadísticas, ¿no? Aquí sí se ve el riesgo atribuible de la hemorragia intracerebral y el riesgo de muerte que tenían, que era muy superior al del traumatismo craneoencefálico, como vemos aquí, este riesgo. El riesgo relativo le pasaba lo mismo. Bueno, en fin, paso un poco las estadísticas, pero con esto lo que quiero decir que probablemente los coordinadores de trasplante tenemos que centrarnos, es decir, bueno, vamos a ver en mi hospital o en los hospitales que yo sigo desde mi área de coordinación, voy a hacer un seguimiento de cuántos pacientes necesito seguir para conseguir un donante, cuáles son las áreas de más eficiencia, es decir, y en este caso yo creo que aquí a nosotros nos dio una luz, es decir, no por eso dejamos de seguir pacientes, pero efectivamente sí incrementamos nuestra eficiencia, efectivamente, no solamente la eficacia, que es muy importante, el número absoluto de donantes, sino nuestra eficiencia, los esfuerzos que teníamos que hacer, ¿no? Y por eso aquí además proponíamos, ¿no?, que los parámetros de eficiencia, o sea, el riesgo relativo y los riesgos relativos derivados, eran aspectos importantes para ser eficientes a la hora de nuestro trabajo. Como digo, tenemos que seguir trabajando en indicadores de calidad, tenemos que desarrollarlos, crearlos, no podemos quedarnos, como digo, en esos valores absolutos. Y ya por último, quiero entrar en otro aspecto que es lo que es quizás lo más reciente desde la TPM, desde DTI, Donation and Transplantation Institute. En España estamos trabajando en el proyecto, que ya lo tenemos firmado, de certificación de unidades de coordinación de trasplantes, y que si todo va bien empezaremos en el próximo mes de noviembre. Y del que quiero hablaros porque creo que también son herramientas de calidad que nos pueden ayudar mucho a las unidades de coordinación. Es decir, ya hemos hablado de herramientas como tal, que son los indicadores, de las personas, que son los coordinadores, pero bueno, la oficina, la office, ¿eso cómo lo organizamos para que sea eficaz y eficiente? Pues con una visión muy transversal de lo que es la donación de órganos, como si fuera un proceso clínico asistencial, ¿no? Un proceso de ingeniería, ¿no? Pues básicamente es un conjunto de actividades, ¿no?, de eventos que se suceden uno tras otro, con un fin. Nosotros en Coordinación Trasplante tenemos una serie de actividades que hacemos desde detección, formación, con un fin, que es conseguir coordinar. Es decir, tenemos unas entradas, ¿no?, son un grupo de pacientes potencial donante, y tenemos una salida, que son realmente el número de trasplantes que hacemos, ¿no? Esto es un proceso, estas actividades que nosotros claramente podemos identificar en subdivididas, ¿no?, en determinados subprocesos, ¿no?, que vamos conociendo, y que a su vez cada subproceso tiene lo que es un flujo de trabajo, es decir, cada subproceso tiene unas herramientas tecnológicas que tienen que desarrollarse en cada ámbito. Y eso es lo que ahora mismo vamos a hablar. Dentro de cada...
herramientas, qué elementos tenemos que desarrollar dentro de una office, de una OPO, de una Organ Procurement Organization, de una oficina de coordinación de trasplantes, de una unidad de coordinación de trasplantes, que como lo hemos denominado aquí, que cómo tenemos que trabajar, ¿no? Para realmente hacer un trabajo eficaz y eficiente en la coordinación. Bueno, porque es que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, esto es una muestra de sangre y al final, que es lo que cuando lo enviamos al laboratorio, hay una serie de cosas que nosotros, como no trabajamos en laboratorio, no sabemos lo que pasa, pero al final nos llega un resultado. A un paciente llega aquí, no sabemos lo que pasa aquí detrás, pero al final nos llega un TAC. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tenemos? Pues tenemos una serie de pacientes en espera, una serie de pacientes, y pongo el ejemplo de la UCI para la donación de órganos, ¿da? Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Un resultado que es un órgano y un paciente trasplantado con una buena calidad de vida. Este proceso de transformación, desde aquí hasta aquí, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues en el sistema de certificación que hemos desarrollado es lo que vamos a hablar. Elementos de certificación de las unidades de coordinación. Es cierto que ya había algunos modelos de calidad, de indicadores de calidad en coordinación de trasplantes, en donación de órganos, ¿no? Este programa ODECUS, en el que también participó TPM, bueno, que fue, bueno, relativamente novedoso, ¿no? Como podemos ver, y que era, bueno, tenía muchísimos indicadores, ¿no? Como podéis ver, y con indicadores, bueno, relativamente bien definidos, ¿no? Como la actividad proactiva de la coordinación de trasplantes, ¿no? Tenía que tener edad, como la disponibilidad de equipo al 100%, pero sí es cierto, ¿no? Que a veces, pues los resultados esperados, no 100%, ¿no? Por ejemplo, en estos dos indicadores que he puesto aquí, 100%. Bueno, eso es lo ideal, pero es realmente difícil de conseguir. A veces era un tanto frustrante, ¿no? Y este modelo, que era de la Fundación Benito Navedian, pues realmente es útil y nos orienta, pero realmente hemos avanzado un poquito más, ¿no? O sea, yo digo, estos clásicos conceptos de indicadores de estructura, de proceso y de resultados, ¿no? Pues ya digo, hemos avanzado un poquito más. Igualmente está el proceso de acreditación de la Joint Commission, que es un proceso de acreditación para hospitales, que es yo creo que es un sistema evidentemente muy útil, pero que realmente es poco aplicable a las unidades de coordinación porque es muy genérico, ¿no? Esto es muy genérico. Y luego no nos orienta claramente las unidades de coordinación, no nos orienta bueno, a saber exactamente qué es cómo deberíamos encaminar nuestra organización. Bueno, pues este es el manual de estándares para certificación de unidades de coordinación de trasplantes, como digo, desarrollado este año, y que puede servir, ¿no? Puede servir tanto para lo que son unidades de coordinación de trasplantes que están dentro de un hospital, ya sea esta para este hospital, ¿no? O una unidad que está en un hospital pero que también tiene hospitales satélites, como podemos ver, o que también puede servir para una OPO, es decir, alguna oficina que está fuera de los hospitales, ¿no? Pero que realmente tiene una serie de hospitales tributarios, hospitales satélites donde pueda trabajar, es decir, y estas unidades de coordinación y trasplante, cuando quieran acreditarse, pues harán una solicitud a DTI, a TPM para esta acreditación, ¿no? Y se le enviará el modelo de cuáles serían los requisitos que tienen que tener. El manual de estándares tiene un total de 91 estándares, 91 estándares, y está dividido en 9 bloques, ¿no? Que ahora explicaré un poquito porque creo que es suficientemente novedoso para que reflexionemos sobre eso, y yo creo que esto va a dar mucho debate en los próximos meses, ¿no? Un bloque que es el de gobierno y dirección de la unidad de coordinación de trasplantes, derechos de los ciudadanos pacientes, formación y difusión del conocimiento, estructura y soporte, la donación como proceso asistencial, que es posiblemente donde siempre hemos estado más centrados, ¿no? Pues la detección del donante, la alerta del donante. Fijaros, dentro del campus y fuera del campus, lo digo porque evidentemente es un valor añadido tener más de un hospital tributario, ¿no? Evaluación del donante, programa de información a donantes y familiares y seguridad, ¿no? Bueno, y con 12 criterios que sí es cierto que también entendemos que evidentemente no en todos los países del mundo, no en todos los... hay la misma estructura sanitaria, la misma organización, y sí, evidentemente se ha hecho una propuesta de 3 niveles de acreditación, o sea, una unidad de coordinación puede estar acreditada para el nivel esencial, puede estar acreditada para un nivel avanzado, o tiene que estar acreditada para un nivel óptimo.
puede pedir la solicitud que quieres. Yo voy a optar al nivel óptimo. Y ahora veremos, es decir, dice, porque hay estándares de distinta intensidad, del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Ya eso lo comentamos. Es decir, estándares del grupo 1, ¿qué son esos estándares que ahora presentaremos algunos? Pues son estándares básicos, ¿no? que básicamente son derechos consolidados de las personas, de los pacientes, principios éticos básicos que no debemos transgredir nunca y seguridad, ¿no? Y dentro de esos estándares del grupo 1 hay algunos que son obligatorios, es decir, que si una unidad quiere tener la acreditación esencial, pues tiene que tener una serie de estándares del grupo 1, pero sobre todo los obligatorios los tiene que tener todos, porque se considera que si esos no los cumple, no sería seguro, no sería ético para el paciente y se incumplirían aspectos éticos. Pero la unidad también puede aspirar al nivel más avanzado, pues en ese caso sería el grupo 2, mete, era un 80-100% del grupo 1 y el 80% de los 25 del grupo 2. Estándares de otro nivel, ahora lo comentaremos, o puede ya el grupo óptimo, tipo 3. Vamos a comentar, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, si una unidad se quiere acreditar, tiene que tener, dice la unidad de coordinación, estos son ejemplos, ¿no? Tiene definida una estructura de gobierno gobernante, es decir, tiene que tener un documento estricto, claro, nítido, donde diga quién es el responsable, quiénes son los responsables, cuáles son los flujos de trabajo, cuáles son los... Fijaros que aquí pone grupo 1 y cuando hay aquí una O, es que este estándar es obligatorio, es decir, no podemos acreditar una unidad de trasplante que no tiene escrita su estructura, ¿no? Su estructura de gobierno. Otro estándar, por ejemplo, obligatorio, tiene definida su cartera de servicios. Cuando alguien llega a unidad de coordinación, ¿y usted realmente qué hace? Yo me dedico, pues, por ejemplo, a donante fallecido, donante mortencefálica, procuramiento de más para tejido y tal, pero no nos dedicamos, por ejemplo, a donante vivo, no nos dedicamos a clic. O sea, eso tiene que estar escrito, o sí nos dedicamos, es decir, igual decir, pero lo que es la cartera de servicios tiene que estar conocida y difundida. Fijaros que estos son indicadores, digamos, básicos, es decir, que menos que tener definida cuál es nuestra misión. Luego ya hay otras que son, por ejemplo, hay una serie de indicadores claros, y usted tiene que tener un número básico, ¿no? De donantes al año, un número básico, bueno, pero si usted supera ese número básico, ¿no? Ya usted alcanza niveles de cumplimiento definidos razonables. Para ese nivel de indicador clave, usted ya está en un nivel de indicador 2. Usted ya está consiguiendo indicadores del nivel 2. Pero es que si además usted no solamente cumple, sino que además cuando se compara con otros hospitales del mundo, con otras unidades de coordinación trasplante del mundo, usted está en la parte superior, pues usted está consiguiendo un indicador de nivel 3, ¿no? Por ejemplo, como que yo digo, quiero comentarlos de algún modo rápido. Dice, y esto realmente los coordinadores, claro, es que los coordinadores tenemos que ser gestores de nuestro propio destino. Es decir, no podemos dejar que sean otros los que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Organicémonos en nuestras unidades de coordinación. Este, como digo, era uno de los ámbitos, gobierno y dirección. Otro, por ejemplo, que está aquí, derechos de los ciudadanos y los pacientes, ¿no? Pues por ejemplo, la unidad de coordinación de trasplante tiene establecido un proceso de identificación inequívoca de las personas y de las muestras. Es decir, explíquenos usted cuando usted envía una muestra al laboratorio desde la unidad de cuidados intensivos para esto, bueno, ¿cómo identifica la muestra? ¿Por qué sabe usted que esa muestra no se confunde, no se ha confundido y no se ha confundido de grupos sanguíneos, ¿no? Garantiza que existe un registro clínico, por ejemplo, consulta las voluntades anticipadas o voluntades previas, las voluntades anticipadas o intenciones previas del paciente, es decir, del potencial donante, y los sitios en los que la estructura está. Esto tiene el formulario de consentimiento informado escrito, es decir, escrito, ¿no? En un formulario, es decir, como ven, hay una serie de indicadores que son de nivel 1, unos obligatorios, otros no, y otros que son, por ejemplo, de otro nivel, pues de nivel 2, ¿no? Tiene, por ejemplo, dispone de información de desprogramaciones y suspensiones de actividad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, pues efectivamente, hubo un día en que efectivamente tuvimos 3 donaciones a la vez. Y realmente la segunda donación, por una sobrecarga asistencial que fue imposible de asumir, no pudimos asumir, pues no lo sé, la donación hepática y tal. Y no se pudo asumir, pero lo tenemos registrado. Y vamos a hacer un plan de mejora para que la próxima vez que se den 3 donaciones simultáneas, podamos hacerlo. Es decir,
la unidad ¿por qué son estándares? Porque la unidad ya de coordinación de trasplantes reflexiona y analiza sus resultados. Formación y difusión del conocimiento, pues la unidad de coordinación detecta cuáles son las necesidades de información de los profesionales del entorno, pues en mi hospital, en mi área, en mi provincia, en mi país. El conocimiento sobre muerte encefálica, sobre transmisibilidad de infecciones, sobre indicaciones, es insuficiente, por tanto, y lo tengo analizado y voy a hacer, ¿no? Y realizo intervenciones oportunas, imparto clases, doy sesiones, voy a colegios, voy a... Es decir, los profesionales, por ejemplo, pues ya vamos a otro nivel, publican los resultados de esa actividad en revistas científicas, ¿no? Pues sí, hemos publicado dos artículos al año, 3 artículos, o como podemos ya en un nivel 3, pues la unidad de trasplante entra en proyectos de investigación financiados por agencias externas, llega a un producto, es decir, estructura y soporte, sí. Pues estructura y soporte también es algo que con cierta frecuencia los que somos muy clínicos, yo cuando pienso en esto a mí no me gusta mucho que nos analicen, pero es que son cosas realmente muy importantes, ¿no? Es decir, son cosas muy importantes para una unidad de coordinación de trasplantes, ¿no? Por ejemplo, algo dice, bueno, cuando usted lleva el donante desde el quirófano hasta desde la unidad de cuidados intensivos al quirófano para la donación, ¿usted qué respirador utiliza? No, pues el respirador portátil, tal, ¿no? O el AMBU, bueno, y ese equipamiento del respirador portátil está suficientemente revisado, en estado de revisión y funcionamiento, es decir, ¿alguien se ha encargado de revisar que eso efectivamente no tenga no esté pasado de fecha, ¿no? Es decir, ese tipo o sea, el monitor de transporte que usted utiliza, ¿no? El pulsioxímetro que usted está utilizando está revisado, es decir, ese tipo de aspectos de estructura y soporte que a veces, como digo, a los clínicos nos molesta sobremanera el tener que hacerlo, pero realmente hay que hacerlo, es decir, por ejemplo, en el caso de caídas de los sistemas informáticos o de los sistemas telefónicos, ¿no? ¿Tiene usted un plan alternativo? Es decir, ¿tiene usted un plan alternativo para conectar y saber cuáles son los resultados y el sistema informático, una manera por teléfono segura, un sistema de mensajería securizado? Es decir, bueno, todos estos temas, como digo, que son importantes. El proceso de la donación, que esto sí nos resulta más fácil y cómodo de entender, y que efectivamente es muy importante, aunque puedo insistir, todo es muy importante. Pues, por ejemplo, se me ocurre, pues la unidad dispone de un protocolo de detección activa de potenciales, donantes de órganos, claro, es obligatorio, si no lo tenemos, ¿qué hacemos, no? Identificamos a pacientes con lesión cerebral aguda de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades, pues esto, difundimos el protocolo de aquellos pacientes, por ejemplo, con alta probabilidad de limitación del esfuerzo terapéutico y, en consecuencia, potencial donante de órganos. Y hemos hablado con los médicos de la unidad de cuidados intensivos para decirle, mire, que cuando se vaya a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico, si tenemos puesto en marcha el donante a corazón parado, avísenos, pónganos. Y aquí hay algunos aspectos, pues también que, digamos, cuando se trabaja fuera del campus hospitalario, del área, dice, no, es que estoy saliendo fuera del área que realmente me corresponde, ¿no? Efectivamente, pues efectivamente es un trabajo extra, ¿no? Y por tanto eso hay que considerarlo más, ¿no? Como aquí fuera del campus hospitalario, ¿no? La alerta, es decir, cómo tenemos montadas las alertas, quién nos avisa a coordinación de trasplante, el intensivista, existe el protocolo, entonces hay que llamar a tal teléfono, a no sé cuánto, ese protocolo está disponible 24/24, 7/7. ¿Tiene usted un registro de las alertas que ha recibido a lo largo del año? Es decir, porque usted si lo tiene, puede analizar los que determinados días, determinados meses, determinados médicos de guardia le avisan menos que determinados. Y usted podrá analizar, ¿no? Es decir, como digo, hay una serie estas son las alertas en el campus de la unidad de coordinación de trasplantes, alertas fuera del campo, es decir, cuando llevas varios hospitales bajo tu responsabilidad, ¿no? De la evaluación del donante, pues lo mismo, tiene que existir un protocolo de evaluación de órganos. Bueno, no voy a aburrir, ¿no? Pero ven ustedes que en total vamos ya por estos indicadores, ¿no? Programa de información a los familiares, cómo se notifica a la familia, está escrito, está ahí, hay personal entrenado, hay personal certificado, pues si por ejemplo hay además una asistente social, una social worker, pues bueno, es un valor añadido porque evidentemente puede apoyar, ayudar, ¿no? Pero si es que además para los familiares del donante dispone
de un espacio privado cómodo, de una sala de espera donde pueda esperar todas las horas con tranquilidad, ¿no? Mientras hay la donación, que son muchas horas, ¿no? A veces se prolonga pues, de otro nivel, ¿no? Un plan de acción para mejorar la gestión de la información derivada de la entrevista familiar, incluso un seguimiento de la familia post-donación, es decir, usted conoce, se hace seguimiento a la familia post-donación, necesitan algún apoyo y tal, eso ya no es de los niveles básicos, es de los niveles avanzados. Bueno, estamos ya finalizando y el último, pues la seguridad, ¿no? Algo que también es importante. Tenemos tendencia a no notificar incidentes y eventos adversos, a todos nos pasan en coordinación de trasplante, incidentes y eventos adversos, pacientes con parada cardíaca, que no han llegado a quirófano, pacientes que han estado muy hipotensos, tenemos que analizar esas notificaciones, ¿no? Alguien se tiene que encargar dentro de la unidad de coordinación de trasplante de la seguridad, es decir, ¿quién se encarga de esas notificaciones, de analizar por qué el paciente estuvo hipotenso, por qué el paciente estaba hipernatrémico, por qué el paciente... Alguien se tiene que encargar de eso, ¿no? Pues, como digo, estos son nivel básico o bueno, tener un registro de la trazabilidad de todos dentro de la unidad de coordinación de trasplante de todos aquellos órganos y tejidos que hemos sido partícipes de la donación y saber qué ha pasado con ellos pues al año, a los 2 años, a los 5 años, o ya es de nivel, como digo, de nivel máximo. Bueno, como digo, estos son no más que elementos, ¿no? de calidad, ¿no? Que aseguran la calidad o que no, que aseguran, se asegura si se completan todos, ojalá pudiéramos cumplirlos todos, ¿no? Vuelvo a repetir para que nos situemos, podemos aspirar a cualquiera de los niveles, al nivel esencial, nivel avanzado y nivel óptimo, ¿no? Y estos son los indicadores, ¿no? Los indicadores del grupo 1, que son los más fáciles de conseguir, aunque siempre hay que conseguir los 26 obligatorios, los del grupo 2 y los del grupo 3, ¿no? Nivel de acreditación esencial, 90% del grupo 1, incluyendo los obligatorios, nivel de acreditación avanzado, 100% de estándares del grupo 1 y 80% del grupo 2, nivel de acreditación óptimo, 100% de estándares del grupo 1, 100% del grupo 2 y 50% de estándares del grupo 3. Y con esto conseguiría, y esta certificación se mantendría durante 4 años, aunque habría una visita de seguimiento más light, más ligera, digamos, pues a los 2 años de haber conseguido la certificación. Bueno, esto sería, bueno, simplemente una explicación, ¿no? Por decir, bueno, y esto como, si yo quiero aspirar a esto, bueno, pues cada uno de estos indicadores, ¿no? Cada uno de estos indicadores está más desarrollado para que sepamos entender, ¿no? Por ejemplo, la realidad dispone de un procedimiento efectivo de sustitución de toma de decisiones. Es decir, si es un menor el donante, aquí tenemos que preguntarle al padre, a la madre, si hay conflicto entre el padre y la madre, o sea, ¿cómo lo solucionamos? Es decir, esas cosas que a todos nos han pasado en determinadas ocasiones y tal, tenerlas escritas, tenerlas, porque es el procedimiento de toma de decisiones. Es decir, estos serían los elementos evaluables. Son pistas, claramente, que se le da a la unidad de coordinación de trasplante que quiera acreditarse, ¿no? Pues tiene un registro de reclamaciones y agradecimientos, ¿no? Sabemos qué satisfacción, recordáis la calidad percibida, qué satisfacción tiene el paciente, la familia del donante, qué nivel de satisfacción, cómo lo hemos tratado, ¿no? Todo esto viene aquí desmenuzado, la cartera de servicios, ¿no? Cómo se hace una cartera de servicios. Como digo, cada uno de esos 91 indicadores tiene a su vez este desglose para evidentemente orientar lo más posible al coordinador. No voy a aburrir, porque además ya me estoy pasando de la hora, y tenemos pues el registro clínico, ¿no? Ahí tenemos registro clínico, indicadores inequívocos, etcétera, ¿no? Y que esta es nuestra misión, que no lo debemos olvidar. Esto, trabajar como si fuera en ingeniería, aunque somos mayoritariamente clínicos, ¿no? Un proceso de transformación de esta paciente enfermo y este paciente fallecido en este órgano y en este paciente que ha sobrevivido. Y estos son los 4 elementos. Así que nada más y muchas gracias. Doctor Domínguez, muchísimas gracias por su charla. Creo que una de las principales reflexiones que podemos hacer de todas estas cosas interesantes que nos dijo es que se pone a la formación del médico coordinador, tanto en formación y certificación del médico coordinador, como una cualidad muy importante de la calidad de todo el proceso de trasplante, en donde pues, lo esperado, como usted dice, es que tengamos injertos que duren mucho tiempo y que nuestra labor, la labor que hagamos en el momento de estos procesos, pues influye mucho en estos resultados. En Colombia en este momento estamos en un momento muy importante
en donde estamos tratando tanto desde los entes estatales como desde los gremios académicos, como el capítulo de coordinación de la Asociación Colombiana de Trasplantes. Estamos tratando de definir cuáles son esos mínimos que debe tener un coordinador para poder llevar a cabo una buena labor y que eso se refleje en los resultados. Creo que esta charla nos amplía un poco todas nuestras metas y nuestras expectativas que tenemos frente al tema. Y por eso le agradecemos toda la información. Seguramente lo vamos a estar molestando para hacerle consultas mucho más puntuales sobre esto, porque de verdad queremos que, y creo que es una necesidad del país, de organizar desde sus bases todo el proceso de donación, y la base de esto es tener a profesionales competentes y con los conocimientos adecuados para el desarrollo de la labor. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer, o si quieres, Carlos Giraldo, si quieres abrir tu micrófono y se la haces al doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches aquí. Buenos días, casi. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, sí. Excelente presentación, doctor Domínguez. Muchas gracias. Le hablo desde aquí, desde Medellín. Yo he tenido la oportunidad de pertenecer a un programa de trasplantes directa e indirectamente en el Hospital San Vicente. Y yo quería hacerle una pregunta. Cuando usted hablaba, quería preguntarle en España, ¿cómo han hecho para coordinar entre los diferentes coordinadores de trasplantes de las distintas provincias, porque en España se manejan provincias, para lograr en que ciertos hospitales que tienen baja y otros alta potencialidad de tener más donantes unos que otros, para coordinar ese sistema de donación? Esa es una pregunta que le quería hacer, doctor Domínguez. Sí, evidentemente no fue fácil, lo digo porque yo recuerdo la época difícil, dura en España, en la que no había donantes, en la que la familia de los donantes, cuando donaba, pues casi se avergonzaba y casi nos pedía que no se dijera, ¿no? Porque no estaba bien visto, ¿no? Es decir, ¿no? Y eso yo lo he vivido, o sea, lo digo que no todo ha sido como es ahora. Yo creo que básicamente es una conjunción, yo creo que, y así lo creo, de buenos profesionales, ¿no? Y que sobre todo desarrollamos el área de doctrina de coordinación de trasplantes. Es decir, porque, claro, es decir, a veces a alguien se le encarga la tarea de coordinador de trasplantes, pero coordinador de trasplantes no es solo una tarea, no es solo una tarea. Es decir, es un profesional con un área de conocimiento específica. Es decir, yo, por eso, a veces, mi presentación a veces puede ser un poco exhaustiva, ¿no? Dice, no, es que yo pienso realmente que es que el coordinador de trasplantes tiene que saber esto son, imaginemos la certificación, 90 temas, pues hay que saberse esos 90 temas, ¿no? Y hay que saber, es decir, y esa profesionalización en el área de conocimiento creo que es clave para que el impacto que tiene ese profesional dentro de los otros profesionales del trasplante, del cirujano, del nefrólogo. Yo creo que esa evidentemente es una tarea, y yo creo que si ahora, tal como se ha comentado, se va a implementar lo que es la certificación como tal. La clave está en definir. Yo a veces cuando un médico llega al hospital, no me refiero al trasplante, a cuidados intensivos, y viene a pedir trabajo, ¿no? Y tal, y sí. Yo siempre pregunto, ¿y tú qué sabes hacer? ¿No? Y segundo, ¿no? ¿Y tú qué sabes hacer que no hagan los que ya están aquí? Porque de esos ya tengo. Es decir, de esos ya tengo, ¿no? O sea, bueno, pues eso aplicado a coordinación de trasplantes creo que está claro, ¿no? Y si tú qué sabes hacer, yo sé. Sé diagnosticar la muerte encefálica, aunque no es mi responsabilidad, pero sé establecer cuáles son los factores de riesgo para transmitir una enfermedad transmisible, no sé cuánto. Sé pedirle a la familia, no sé cuánto.
sé además dar clases e impartir clases en un colegio y no sé cuánto. Sé, cuando dice eso, dice, bueno, ese es el coordinador. Claro, en muchas ocasiones pues muchos premiamos de las unidades de cuidados intensivos o no, pero es decir, con toda esa atmósfera se ha creado la coordinación de trasplante, es decir, y entra dentro y eso se gana mucho el respeto dentro del hospital y de los trasplantadores. Pero como digo, yo creo que la clave está en el cuerpo de doctrina de la coordinación de trasplantes y en el área de conocimiento, y una vez que hagamos eso, eso yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y a veces también, y ahora voy a contestar algo que no me habéis preguntado, pero bueno, da igual. Fijaros que en certificación ponía yo ahí unas cosas de seguridad, ¿no? Y bueno, que tiene que ver el coordinador con cosas de seguridad, ¿no? No, claro que, o sea, somos tan buenos profesionales que a partir de ahora, cuando acreditemos nuestras unidades de coordinación, nos van a preguntar que cuántos incidentes de seguridad hemos tenido durante la coordinación. Y tenemos que decir 2, 3, 5, 20, porque vosotros os montaríais en un avión, ¿verdad? Tomaríais un avión en el que no se hiciera un checklist, ¿no? Cada vez que aterriza el avión, ¿verdad? Y llega un señor con el checklist y analiza y toma y puede despegar, ¿no? No, pues nosotros que tenemos la vida de tantas personas, ¿no? En nuestras manos, ¿no? Porque de la calidad de ese órgano, tal. Nosotros tenemos que ser profesionales amplios. Y digo, me he salido un poco de la pregunta para responder a la pregunta. La clave está, creo, en crear ese cuerpo de doctrina, desarrollarlo y convertirnos en profesionales que dominamos esas áreas de conocimiento. Muchas gracias, doctor Domínguez. Y retomo algo que acaba de decir, y es la parte de seguridad. Aquí en Colombia también estamos comenzando a trabajar mucho más fuerte en la parte de biovigilancia, porque digamos que aunque en el mundo hace ya un tiempo se trabajaba, aquí hasta ahora se le está dando una estructura como un programa nacional que hasta ahora estamos tratando de conocer y de implementar. Entonces creo que esa parte es muy importante y va muy de la mano con todo lo que usted nos está contando. La doctora Adriana Segura tiene 2 preguntas. Adriana, si quieres abrir tu micrófono o quieres que las lea. Bueno, para Sí, saludar. hola. Hola, Sí, Diana, así mejor, así te veo. Hola, Sí. ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo van todos? Mira, una alegría porque creo que de los Ateneos la charla más urgente que teníamos pendiente, así que gracias a Diana, gracias a Acto y gracias sobre todo a ti, porque realmente en el proceso que sigue a lo que implementamos en la norma de habilitación, pues estas dudas sobre la formación de los coordinadores están, digamos, más que vigentes. Ahora, en términos de la calidad del el proceso de donación, que es un proceso altamente especializado, como ya lo mostraste muy bien, ¿qué importancia tiene, qué importancia estratégica tiene la independencia de los programas de trasplantes? O sea, ¿qué importancia tiene que los coordinadores no estén subordinados de ninguna manera No, se cortó el... Se congeló. Se le... Pero bueno, Adriana, pero como estaba escrita la pregunta... a los grupos de trasplante? ¿Cómo sí. Tiene... El internet. Sí, se te fue. Tiene moderada importancia. Vamos a ver, qué decir. Es cierto, y yo siempre lo digo, que los coordinadores de trasplante no somos los correveidiles de los trasplantólogos. Yo lo digo porque lo he dicho siempre, desde el primer momento. Pero sí es cierto que nosotros tenemos que ganarnos ese terreno. Tenemos que ganarnos ese territorio. Es decir, nosotros tenemos que saber, como digo, de muerte cerebral casi tanto como el neurólogo, casi tanto. De inmunología del trasplante casi tanto como el inmunólogo. De Family Approach, pues casi tanto como el mejor psicólogo. Quiero decir, todo tiene que ser así, quiero decir, me refiero, todo tiene que ser, porque solamente así es cuando realmente somos imprescindibles. Es decir, y entonces ya no estaremos subordinados. En España, es decir,
en España, claro, yo recuerdo que yo era, bueno, médico residente cuando empecé en esta historia, ¿no? Es que, claro, el residente que vaya llamando por teléfono a los cirujanos, ¿no? Que vaya al aeropuerto que cierre. Pero claro, te das cuenta de que no, pero es que al final, porque estás ahí, porque además eres, fíjate una palabra que yo he puesto y la he mencionado, la verbalización, que es transparencia del proceso. Si hay alguien que tiene que dar transparencia a cualquier proceso, es todo este proceso, es el coordinador de operación. Es decir, si algo no va bien, frena, que no pasa nada. O sea, no pasa nada por perder un donante, que no pasa nada. Mejor perder un donante, pero ganar prestigio. Y esa parte de, y yo a veces, una vez que me enfrenté en mi época a los más típicos de la época primera cuando yo era coordinador, los urólogos, los que ven a por riñón, y por qué vamos a tener que esperar a los de corazón que tienen que venir de no sé dónde y tardan no sé cuántas horas, ¿no? Que se van a esperar, tienes que ir, pero no, o sea, tienes que justificar el porqué. Sí, ese tipo de subordinación nos la tenemos que ganar, nos la tenemos que ganar. Evidentemente, una vez que te lo ganas, lo mejor es depender a nivel administrativo de lo más alto posible, a nivel administrativo, evidentemente. O sea, pero el territorio te lo tienes que ganar, no es solamente un rango administrativo. Y por eso yo insisto, hay que saber de todo mucho, y con eso no hay quien te rechiste, o sea, no hay quien te rechiste, seguro. De acuerdo. Y tu segunda pregunta. ¿Qué importancia tienen otros profesionales como enfermería? Y sabemos que en España hay coordinadores senior y coordinadores junior. Hay unos niveles de coordinación en donde enfermería está en unos niveles junior, pero me pregunto cuáles son las posibilidades y las potencialidades de otras profesiones desde tu criterio. Sí, yo en enfermería yo lo tengo claro. De hecho, en la certificación europea que he comentado, es una certificación oficial, es de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Sin embargo, es decir, permiten que si una enfermera tiene todo el conocimiento correspondiente a lo que hemos listado, se examine y le dan el título de la Unión Europea de Médicos Especialistas de coordinador de trasplante. Es decir, esto no se trata solo de, vuelvo a decir, porque fijaros que lo que yo insisto mucho es, lo que hay que acreditar son las competencias, no el background que tú tengas, sino cuáles son tus competencias. Si tus competencias, si eres enfermera o si eres psicólogo, o si eres, tú te sabes todo eso, pues examínate. Es decir, si tienes competencia, tienes la experiencia, tienes eso, es decir, y de hecho es la única dentro de la Unión Europea de Médicos Especialistas, es la única certificación que permite, por ejemplo, a que no médicos se examinen. ¿Pero por qué? Porque yo decía, ¿qué más da? Si tiene la competencia y sabe evaluar y sabe esto, pues lo que pasa es que hay que saberlo, o sea, que no se regalan los títulos, es decir, hay que sabérselo. Pero por eso digo que es muy importante. Y evidentemente hay aspectos también, como digo, de determinados, por ejemplo, el papel de la asistente social, ¿no? Que pues es muy importante, pero por ejemplo no es igual de importante en todos los países, no es igual de importante, por ejemplo en España no es muy importante el papel del asistente social, ¿no? Por ejemplo, o el papel del psicólogo en concreto en España no, sin embargo vas a otros países, ¿no? A mí se me ocurre pues estos días que van a hacer los últimos cursos que hicimos en Arabia Saudí y en Qatar, ¿no? La asistencia social es esencial, ¿por qué? Porque el donante eran pakistaníes cuya familia vivía en Pakistán y por tanto lo más difícil era contactar con una familia que vivía en Pakistán, ¿no? Y que estaba trabajando de albañil en Arabia Saudí, ¿no? Es decir, y ahí la asistente social era esencial en el equipo de coordinación, cómo contactaba con una aldea perdida de Pakistán, ¿no? Es decir, por eso el perfil de los profesionales pues, va a variar en función, porque evidentemente estamos trabajando en ámbitos diferentes, en sistemas sanitarios que no son homogéneos, que también hay que tenerlo muy en cuenta, y por eso digo que los profesionales hay que adaptarlo, hay que hacer adaptaciones locales, sin duda ninguna. Muchas gracias, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para el doctor o lo dejamos ir a dormir. Si hay una más. Edison, abre tu micrófono, Edison, y tu cámara, que saludes al doctor Domínguez.
No te escuchamos, Edison, ¿no? Edison. Ya, es que Ah, me encontraba estos vale. controles, este Zoom todavía me enviste. Sí, que, Buenas noches bueno, a todos. La pregunta es, y sin pretender ser abogado del diablo de ninguna manera, pero estas certificaciones sí que sistematizan mucho los procesos en las instituciones, en las industrias, industria alimentaria, la aeronáutica. Entonces, cuando vienen todos estos entes de calidad y te dan la certificación, claro, pesa tener el logo ya en el membrete de la entidad, sea hospitalaria, sea oficina de coordinación, la OPO. Pero entonces lo hacen con el verdadero interés, hombre, mejoremos en los procesos, o lo hacen ya más con un interés de ventaja competitiva frente a aquel que no lo tenga. ¿Qué trasfondo habría en eso? Obviamente, yo entiendo que hay un trabajo muy fuerte de quien se sienta, diseña desde lo estadístico y matemático la certificación y un equipo de expertos de estar yendo a inspeccionar, a verificar que sí sean esos estándares, pero finalmente va a pesar eso en el resultado final de los receptores y de las familias de los donantes. yo diría que un 10%, esto lleva un 10% de vanidad y un 90% de eficacia. Yo lo resumiría así. En vanidad, todos tenemos vanidad. Yo cuando acredité mi unidad de cuidados intensivos, no de donación, y conseguí, me dan un diploma precioso que lo colocan, eso siempre, eso no lo quito, eso lo tengo puesto ahí en el despacho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando pasas un proceso de acreditación, ¿no?, de este tipo, es decir, la unidad queda mejor, siempre queda mejor, siempre, siempre. Yo recuerdo, cuento una anécdota, ¿no? Y hablo del tema de seguridad, ¿no? Nosotros en España, yo paso la unidad de cuidados intensivos, es voluntario, no es obligatorio, pasa unos procesos de certificación similares, ¿no? A un diseño muy similar, ¿no? Y recuerdo siempre que cuando pedimos la primera certificación, pues nos dijeron, vimos los ítems que teníamos que tener y vimos ese ítem de seguridad, ¿no? Ese ítem de seguridad. Y entonces vimos el ítem de seguridad y había que tener un listado de incidentes y eventos adversos, ¿no? Y siempre recuerdo como anécdota que la primera visita que nos hicieron los acreditadores, ¿verdad?, pues nos dijeron, sí, llegaran a las 9 y cuarto ya estaban preguntando las cosas, ¿no? Vamos a ver el número de neumotórax que habéis tenido en la unidad de cuidados intensivos durante el año pasado, ¿no? Y entonces, pues, saqué el registro, ¿no? Y digo, neumotórax hemos tenido 2, ¿no? Y ¿de cuántos pacientes habéis ingresado el año pasado? Y era 3.200, ¿verdad? Una unidad muy grande la nuestra. Entonces yo ya vi la cara del que certificaba, decía, y era uno de los ítems obligatorios, ¿no? Y vamos, no me lo dijo, pero me lo dijo como suspendido, ¿no? Es decir, estáis suspendido, o sea, no podéis pasar, no podéis tener 2 neumotoras. Quiero decir, con eso, ¿qué pasó? Que cuando la siguiente visita, claro, ya teníamos un registro real, ¿no? Un registro real, proactivamente, o sea, buscamos y hemos tenido pues 40 neumotoras, de los cuales además 10 han coincidido con un periodo de médicos residentes rotantes con poca experiencia y que además hicimos un plan de mejora porque nos dimos cuenta que es que no desconectábamos el respirador. Con esto lo que te quiero decir muchas veces la pregunta es ¿cómo se hace una buena unidad de coordinación de trasplantes? Y yo digo, yo no sé cómo se hace, pero si una unidad de coordinación de trasplantes cumple esos 91 ítems, seguro que la calidad de los primero, que tiene muchos órganos, que sabe cómo se maneja, ¿no?, que tiene mucho feedback interno, y por tanto, consecuentemente, los resultados van a ser buenos, ¿no? Es decir, van a ser buenos, ¿no? Quiere decir, sin duda ninguna, y Edison, además yo creo que Edison nos conocemos también hace mucho tiempo, es decir, yo, como también me conoce y sabe que yo estoy muy ocupado, pero me ha parecido muy importante trabajar en esto de certificación. ¿Por qué? Porque muchas veces la pregunta es, ¿qué hago para mejorar la unidad de coordinación de trasplantes? Y bueno, la respuesta es muy fácil, cumple esos 91 ítems, nadie los va a cumplir, es decir, es imposible cumplir los 91, pero al menos cumple los 26 obligatorios, intenta cumplir el 80% de los de nivel 1, es que eso te va a mejorar mucho la unidad de coordinación, muchísimo te lo va a mejorar. Es decir, y si además quieres ser una unidad avanzada, pues publica, registra, haz elementos. O sea, quiero decir, lo que este manual, ¿no?, y además así lo he llamado, manual, ¿no?, es más una pista casi de asesoría
casi que de certificación. Yo diría que es en sentido benevolente. Y evidentemente, si en un momento notamos que nos faltan algunos aspectos de conocimiento de esto, pues nos orienta dónde tenemos que formarnos, dónde tenemos que acercarnos. Y resumiendo, como te decía, un 10% es por el diploma y un 90% por la eficacia. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, Edison. ¿Alguna otra Igualmente. pregunta para el doctor Domínguez? Creo que, bueno, creo que por ahora es todo, doctor Domínguez. De verdad le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición, a pesar de la hora. Le agradecemos mucho por ampliarnos los horizontes en muchas cosas que estamos trabajando en este momento. Y pues espero que lo volvamos a tener en alguna otra oportunidad, compartiéndonos todo su conocimiento y sobre todo su experiencia, que creo que es lo más importante. A veces los conocimientos uno los puede leer, pero creo que la parte de experiencia es mucho más valiosa. Entonces le agradecemos a usted por su presencia, a Sanofi por el patrocinio de este tipo de encuentros y a todos los asistentes por habernos acompañado hoy. Vale, pues nada, yo sí le quiero despedirme, daros las gracias de nuevo por la oportunidad. A los que me conocéis más, sabéis que estoy abierto a cualquier tipo de contacto, de duda que tengáis, comentarios, sugerencias, correcciones, ideas nuevas que añadir a lo que hemos comentado. Y yo creo que desde aquí me ofrezco, lo sabéis, de corazón para lo que pueda ayudar, lo que pueda orientar, lo que pueda, pues abierto estoy, ¿no? O sea, tenga que a través de la doctora Alfonso o, bueno, Edison también contacto cualquiera de ellos dos, pues me contactáis perfectamente sin ningún tipo de problema. Encantado. Perfecto, doctor. Mil gracias y que tenga buen resto de madrugada ya para usted. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos los asistentes y finalizamos esta reunión. Una feliz noche.